La semana pasada, junto con el escándalo por la foto del festejo de la primera dama en julio del año pasado en Olivos, mientras todos estábamos encerrados, hubo otra foto, la foto de la imponente movilización de organizaciones sociales que, al margen que algunos tildan como opositoras al gobierno, están reflejando el clima social, la situación preocupante por la que atraviesan muchos y muchas argentinos y argentinas en materia de subsistencia, en materia de ingresos para alcanzar la canasta básica alimentaria o la canasta básica total. Bueno, es por eso que hemos convocado a Silvia Quevedo, que es referente social en la lucha contra la pobreza. Está en línea de Canal C. Hola Silvia, un gusto tenerte como otras ocasiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un gusto poder charlar, reflexionar sobre estas cuestiones que aquejan cuando hablamos más de esto, de el flagelo de la pobreza, ¿no? De las pobrezas, porque en realidad es una cuestión donde hace ya mucho tiempo. Esto es ya parte de una película. Estamos mirando una foto que lamentablemente la pandemia visibilizó algo que ya venía siendo un problema en la Argentina, ¿no? Entonces, efectivamente, esta situación agudizó desigualdades, profundizó concretamente la falta de alimentación en algunos sectores, la falta de trabajo, esta crisis mundial, esta crisis sanitaria, esta crisis económica que atraviesa el mundo. No a todos afectó de la misma manera, porque hay algunos sectores que sí se han enriquecido, que son algunos pocos, pero hay unos muchos, unos muchísimos, que está bueno que ahora algunos medios puedan mostrar, recorrer algunos barrios que no contaban con agua potable, que no tienen cloacas, que viven con techo de nylon y piso de tierra, que a veces solo alcanzan a poder tener un plato diario de comida. Y en este contexto se hizo aún más difícil poder seguir sosteniendo. Era muy difícil, Fernando, y perdón que me extienda, era muy Sí, difícil sí. decirle a las personas que no cuentan con un salario todos los días, quédate en tu casa, ¿no? Entonces, por eso nosotros redoblamos los esfuerzos y hicimos distintos planteos de lo que nos parecía a los que vivimos en el barrio, los que hemos venido construyendo comunidad hace más de 20 años. Decíamos que el barrio debía cuidar el barrio, porque en una casa viven dos o tres generaciones, las personas hacen changas, la empleada doméstica, algunas pudo sostener su trabajo, el que hacía trabajo de jardinería no lo pudo hacer más. Entonces el sector más golpeado y afectado en esta situación ha sido el más vulnerable. Sigue siendo el más vulnerable, pero no vulnerable por un problema únicamente de movilidad económica, porque también hemos visto que el IFE, el ATP trajo alivio, trajo un respiro a estas familias, pero esas no son las soluciones de fondos que necesita la Argentina concretamente y objetivamente. Sí, 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 totalmente. Yo tengo la tranquilidad de haberlo planteado el año pasado, cuando iban 3, 4, 5, 6 meses de pandemia. Planteaba, me acuerdo en la radio en aquel momento, que no es cierto que la pandemia o la cuarentena nos pegó a todos por igual. De ninguna manera cierta esa afirmación que muchos repetían, la pandemia nos pega a todos por igual. No, no, de ninguna manera. No ha sido así. Aún aunque uno no se haya enriquecido, no es lo mismo tener un trabajo estable en el sector público, en el sector privado, quedarse en una casa donde pagues o no pagues alquiler, que estar en una situación de pobreza o de indigencia, donde era muy difícil, como bien planteas vos, quedarse en casa y no salir a buscar el dinero para parar la olla, ¿no? Para tener un plato de comida mínimamente, una vez por día en la Argentina. Tal cual. Eso también trae aparejado distintos debates necesarios en Argentina. Creo que todos los movimientos sociales, organizaciones sociales, tenemos debates. Algunos creemos que los planes sociales solamente deben ser circunstanciales y no que sean planes permanentes. Creemos que también el trabajo para nosotros es un ordenador. Es muy dignificante sentirte que las cuadrillas de las unidades productivas de cada una de las organizaciones sociales todas las mañanas o se preparan para limpiar una calle en el barrio
o se preparan para arreglar una plaza o alguna parroquia o algún club deportivo. Eso es la dignidad que es tan necesaria a la sociedad argentina devolvérsela. Y se la va a devolver también con políticas públicas que actúen sobre esa base. Eso es lo que venimos proponiendo de alguna manera. Está la obra Sí. pública, que de alguna manera puede generar puestos de trabajo. Si la Argentina no vuelve a ser un modelo productivo, si no se deja de lado esa especulación financiera que ha dejado, por ahí algún dato de esto del vaso, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, bueno, quedamos cientos y cientos de miles sin la posibilidad de construir un futuro para nuestros hijos, porque acá concretamente lo que estamos discutiendo es también el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas y de nuestros nietos también. Sí, sí. Silvia, bueno, mira, el motivo, además de hablar de lo que estamos hablando y de la movilización de la semana pasada, es que de nuevo el flamante ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, como lo había hecho antes Daniel Arroyo, de este mismo gobierno, como creo que lo había hecho antes, no sé si Carolina Stanley o Jorge Triaca de Macri, yo los escucho plantear permanentemente algo que me parece bárbaro. Vos lo acabás de mencionar, las cuadrillas, la gente que sale a la mañana a trabajar. Pero plantean todos los ministros de Desarrollo Social de la Nación la importancia de que los planes, como venís postulando vos, se conviertan en trabajo. Ahora, ¿qué posibilidades concretas de que eso ocurra? Porque la verdad que no lo veo a nivel nacional. Lo concreto es que tiene que tener voluntad política. Voluntad Mm, política, nosotros cuando hablamos de economía popular estamos hablando de un sector que se autoinventó una forma de sobrevivir. No tiene capital esta economía popular o los trabajadores de la economía popular. El vendedor ambulante, el que hace empanadas, el que hace el pan casero, el que hace el barbijo, la textil, la rama de las compañeras y compañeros, vecinos y vecinas que tienen una huertita para poder consumir verdura y poder vender en alguna feria, el que comerse en alguna feria. Todo eso necesita de una inyección económica por parte del Estado, porque es fundamental el rol del Estado, y poder llevar este sector, porque tampoco creemos que permanentemente este sector social debe vivir solamente de migajas. Estamos hablando de que estos trabajadores y trabajadoras, por eso también nosotros hace algunas semanas hemos saludado que el Ministerio de Trabajo ha reconocido al Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular con su personería social. Muchos nos llamaban desocupados, choriplaneros, que nuestras hijas se embarazaban para cobrar un plan social. Bueno, ya tenemos un sindicato. Ese sindicato se propone buscar derechos. Este sector social, que hay que hablar también de un modelo económico que excluyó a este sector, que es bastante difícil en un modelo económico mundial podamos ingresar a algunos trabajos formales si no hay previamente algunas discusiones económicas en este país. Estamos hablando de que este sector social también puede trabajar en la infraestructura barrial, puede hacer calles, puede hacer veredas, puede plantar árboles, pero eso también depende de la voluntad política de un sector de la política que aún todavía, aunque hablen de la economía popular, no nos ve, no nos escucha. Y es muy importante porque representamos, nosotros en el sindicato estamos agrupando, organizando casi 1 millón de personas, son 7 millones de personas que giran alrededor de la economía popular, lo cual es un dato, Fernando, que hay que atender porque esto se va a profundizar. Ninguno de nosotros cree o quiere que a este país le vaya mal. Nosotros desde el primer momento que comenzó esta pandemia no tuvimos ningún tipo de miedo, pensando también y sintiendo que estas personas que están al frente de estos centros comunitarios son mujeres con distintos riesgos. Algunas murieron, estuvieron al frente atendiendo al prójimo, atendiendo al que no tenía, ya sea llevando un plato de comida, ya sea llevando esperanza, ya sea llevando una fotocopia para que los chicos no se quedaran sin estudiar, porque otras de las desigualdades más importantes es que no hay dispositivos en las casas, lo único que se puede acceder a veces es desde un celular y es muy difícil poder acceder a la educación cuando
no hay una presencia también articulada por parte del Estado. Creo que algunas cosas faltaron, muchísimas cosas faltaron en un contexto, todavía falta mayor articulación con los movimientos sociales, con las organizaciones de la sociedad civil en general, las que están compenetradas permanentemente en solucionar, en llevar soluciones concretas a problemas muy complejos. La complejidad de esta pandemia, algunos empiezan a hablar de la pospandemia, va a ser muy difícil. Y si no la reconstruimos entre todos, va a ser muy difícil que entre uno o dos podamos levantar esta situación de una fragilidad extrema, porque ya el tejido, la ruptura del tejido social venía muy dañada. En estas circunstancias también sigue muy dañada, aún peor. Como siempre, un gusto escucharte, Silvia. Gracias por estos minutos compartidos con nosotros. Y bueno, seguiremos en contacto ahora, no solamente diciendo que sos una referente del sector social, sino, tenía guardada la última pregunta porque me llegó tu mensaje, del Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. Un gusto, Silvia, y muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, hasta la próxima. Gracias.